Qué bendición, hermanos, ver hermanos que se esfuerzan por aprender y otros hermanos por enseñar. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y pues mi correo electrónico es bomar34, hermano Jorge, bomar34@hotmail.com.mx. Entonces, Juárez, Chihuahua, no sé qué. Ahí le doy ahorita mi correo, hermano, para que me los mande. ¿Están contentos, hermanos? ¿Con calor? También. A la otra que hagamos una campaña, un airecito de eso le voy a poner a cada uno, hermano, para cuando venga. Es más, vamos a poner una refrigeración para que se congele. ¿Mande, hermano? No, hilera no, hermano, porque ya ve que los hielos se derriten. Hermanos, la siguiente predicación se titula "Como Cordero fue llevado al matadero". Apúntenle. El hermano que será el expositor de esta predicación, de esta hermosa predicación, se llama, a lo mejor usted no lo conoce. Yo la primera vez que lo veo en persona, lo había visto a través del Face y sé que el hermano es muy solicitado, se la pasa más fuera de Anaheim, California, hermano. Nuestro hermano viene de Anaheim, California, se la pasa más fuera que ahí en Anaheim, porque es invitado a muchas partes, sobre todo lo que es la península de California y de Baja California. También es invitado al interior de la República, a San Luis Potosí. La otra vez lo miré que andaba ya con los potosinos, ¿verdad, hermano? Y pues hoy tenemos el privilegio, hermanos, porque Dios así nos lo ha concedido, de tenerlo aquí entre nosotros. El hermano se llama Orlando Cruz. Él viene de Anaheim, California. Él es originario de Puerto Rico, hermano, de Puerto Rico. Entonces, lo poquito que he tratado en persona con él, hermano, pues es un hermano muy agradable, espiritual. También nuestra hermana, su esposa, es una excelente, hermanos, excelente expositora de la palabra de Dios. Ahí está un tip para las hermanas que organizan reuniones de mujeres. La hermana es una excelente expositora para reuniones de mujeres. Entonces, para si algún día, esperemos que no sea la primera vez, que no sea la última vez, sino que sea la primera de muchas veces que nuestro hermano nos visita aquí en Juárez. Para la otra lo vamos a traer en tiempo de frío, hermano. Ya conoció el tiempo de calor, ahora otra en tiempo de frío, para que vea que también las heladas son buenas acá en Juárez. Hermano Orlando Cruz, bienvenido a Ciudad Juárez, hermano. Bienvenido a la congregación de periodistas, bienvenido a la Iglesia de Cristo aquí en Ciudad Juárez. Vamos a dejarle este lugar para que nos predique. El tema es "Como Cordero fue llevado al matadero". Además, denme una chancita para grabarlo. Pues gracias a Dios, hermanos, primeramente, y gracias a ustedes por el privilegio. De veras que venía, como decía el hermano, venía con el propósito de escuchar a los 10 que estaban en el programa, y Dios ha abierto una puerta, y gracias al Señor que nos da el privilegio de poder compartir una porción de la palabra con ustedes. Y como decía nuestro hermano, y como hemos dicho, hermanos, a lo que venimos. No venimos a hablar del hermano Orlando, venimos a hablar de Cristo. Y el hermano ya mencionó, hermanos, el tema que vamos a estar tratando, y los hermanos han hablado bastante de Jesucristo. La noche de ayer, el día de hoy, hemos visto cómo el Señor fue un gran servidor, hermanos, cómo el Señor fue lleno de amor, cómo el Señor fue tan humilde, cómo el Señor nos enseña tanto a través de su persona, a través de sus ejemplos. Y hay algo que siempre, hermanos, tenemos que tener en cuenta, usted y yo como cristianos. Todo lo que el Señor nos enseñó y nos dejó, cada parte de esa escritura que nosotros podemos aprender de ella. Y el hermano Joel dijo algo en la invitación. El hermano Joel dice, no, la salvación que Cristo ofrece es gratis. Y es gratis para usted y para mí. No cuesta, hermano, para usted y para mí. Pero sí le costó al Hijo de Dios.
un precio altísimo, hermano, un precio incalculable. Y para entender lo que nos dice a nosotros Isaías 53, y el hermano Joel llegó hasta donde quizás yo quería que él parara, porque llegó hasta el versículo 6, si no me equivoco, 5-6, pero yo quiero que enfoquemos el versículo 7 de Isaías 53, donde la palabra del Señor dice, hermanos: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Para entender quizás mejor estos pasajes quizás profundos, hermanos, sobre la cruz, necesitaríamos quizás examinar la única historia de la Biblia donde encontramos, podríamos decir, una narración escalofriante, hermano, de este temido método de ejecución. Cuando examinamos los relatos de la crucifixión en los evangelios, nos podemos dar rápidamente cuenta del cumplimiento de la profecía de Isaías 53:7. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Dice: como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Y al leer el versículo 7, hermanos, siglos antes de lo sucedido en el Calvario, pareciera como que Isaías hubiera estado frente a la cruz. Tan clara está en su mente esa profecía que habla en tiempo pasado, como que si para él ya hubiera sucedido. El futuro se declaraba como historia. Este sacrificio, esta entrega voluntaria, el Señor expone, hermanos y amigos, el mensaje más profundo que se haya predicado jamás. Una verdadera síntesis del Evangelio. Allí encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro Señor y del plan divino para con cada ser humano. Muchos siglos han transcurrido, sin embargo, aún se escuchan esos ecos del Calvario. En realidad, los que no desean conocer tienen poco interés en esta profecía. Piensen en ello. La profecía es una poderosa prueba de la integridad de la Biblia. A Isaías se le llama el profeta mesiánico debido a sus numerosas profecías relacionadas con el Mesías. Sus escritos son citados más de 50 veces en el Nuevo Testamento. 600 años antes de Cristo, Isaías fue inspirado por Dios para presentar un detallado retrato del Mesías. Entonces, hermanos y amigos, ¿qué alcance tienen estas palabras para usted y para mí? Primeramente, porque ese fue el propósito de Dios. Como un pedazo de hermoso hilo carmesí tejido, hermanos, es el tema del Cordero de Dios en la Biblia. El mensaje del rescate comienza en el corazón de un Dios cariñoso. Incluso antes de que la primera pareja fuera creada, la cruz estaba allí, en el corazón de Dios, antes de que la historia humana comenzara. La cruz de Cristo no era ningún cambio en el plan de Dios en el rescate. La perspectiva de un cordero para el rescate comienza como una idea incipiente allá en Génesis capítulo 4 versículos 3 al 7 y crece en el resto de la Biblia, hermanos. El concepto de un cordero requerido se planta desde el primer acto de adoración.
Abel trajo evidentemente un cordero debido a la instrucción divina previamente dada. Y miró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas. La disposición del cordero para el rescate se considera también claramente en Génesis, capítulo 22, versículos 6 y 8. Dios proporcionó un cordero sustituto para Isaac. Dice la Escritura: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La idea dominante, hermanos, en la experiencia entera se resume en las palabras: Dios proveerá. Dios hizo eso mismo en el Calvario. Cada sacrificio en el Viejo Testamento anticipó el sacrificio verdadero y perfecto que el Cordero de Dios ofrece cada día. Eran sombras del sacrificio perfecto que venía para el pecado. Cristo es el final de todos estos sacrificios. El continuo sacrificio de animales comprobó que la sangre de animales no podía quitar el pecado. Era una promesa, una profecía y un compromiso que Dios lograría con su propio Cordero. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 22: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Todos los sacrificios eran solo sombras del sacrificio de Cristo. Estos sacrificios del Viejo Testamento no tenían ningún valor, pero fueron aceptados en el tiempo como símbolo del sacrificio futuro del Cordero de Dios. Una vez que ese sacrificio fuera ofrecido, todos los otros sacrificios perdieron su significado y dejaron de ser. El valor infinito de la muerte del Salvador era bastante para pagar la pena de los pecados de todos los hombres por todos los tiempos. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, el perfecto Cordero Redentor que Dios proveerá es una persona, hermanos y amigos, que fue herido por nuestras transgresiones. Dios ha puesto en Él toda la iniquidad de nosotros. Lo llevan como cordero al matadero. Yo no sé, hermanos y amigos, si usted ha tenido la oportunidad de ir a un matadero. Me recuerdo en mis tiempos más jovencito, trabajaba en Puerto Rico y al ladito de mi trabajo había un matadero y siempre tenía la curiosidad de ver qué hacían allá adentro. Y un día me hice amigo del dueño y me permitió entrar. Me dice: vente para que vea cómo es el proceso. ¿Para qué fui? En aquellos tiempos tomaban al cerdito, al marranito, al puerquito, como le llaman, y lo ponían entre dos paredes y el puerquito en el centro. Y venía uno, hermano, con un marro como de 25 libras y le daba exactamente en el centro de su cabeza y el puerquito caía.